Listo. Muy buenos días a todos. ¿Me pueden escuchar? Sí, Octavio, sí te escucho. Excelente. Pues bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por su interés en este tema de webinar que en este día es el de migraciones del sistema de control, en donde vamos a hablar un poco de las estrategias que utilizamos como empresa para una migración o actualización de sistema y las experiencias que nosotros tenemos. Antes de empezar con este webinar, quiero felicitarlos a los que llevan la profesión de ingeniería por el día de ayer, al menos aquí en México fue el Día de los Ingenieros. Bueno, la actividad como la estaremos llevando es que mi compañero Jorge Rovira, quien es el líder de migraciones de la empresa, estará explicando todo el tema de su presentación. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor, manden un mensaje y lo estaremos anotando. Al final del webinar de la presentación de Jorge Rovira, se darán 10 minutos para preguntas y respuestas, en donde pueden utilizar libremente el audio o procedo a leer sus mensajes. Pues, sin más preámbulos, pues adelante, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, Octavio. Buenos días a todos. Igual extender la felicitación a todos los colegas ingenieros por el día del ingeniero el día de ayer acá en México. Y pues vamos a empezar con esta presentación de migraciones de sistemas de control. Bien, migraciones, la puerta hacia la industria 4.0. Bueno, voy a iniciar. Mi nombre es Jorge Rovira. Yo soy especialista en migraciones de control para la empresa SN y enfocado en toda la parte de automatización del mismo. Mi perfil es soy ingeniero en electrónica y pues les dejo mis contactos y redes para cualquier cosa. Bien. La agenda del día de hoy va a entrar estos 5 puntos que son los conceptos básicos de migraciones, por qué migrar su sistema de control, la metodología que es mejor para realizar este tipo de proyectos, beneficios de migrar su sistema y experiencias, ¿no?, que hemos tenido como empresa. Bien, empezaremos con conceptos muy básicos que la mayoría yo pienso que ya los ha de conocer. Uno de ellos es PLC, básicamente que sus mismas siglas lo dice, que es un controlador lógico programable, y el DCS, que es un sistema de control distribuido. Pero bien, ¿de qué parte los sistemas de control estos dos conceptos? Si bien nosotros bueno, hace más de ya unos 10 años o 15 años, los DCS se conocían por ser aquellos sistemas robustos donde había una arquitectura integrada compuesta por varios PLCs que funcionaban de manera autónoma, sin embargo tenían una conexión hacia un sistema principal. Quiere decir que estaban consolidados con una sola base de datos y tú podías hacer configuraciones desde una estación en particular, no tenías que ir a cada equipo. Cosa que diferencia a los PLCs, que los PLCs están categorizados como aquellos equipos que estaban encargados de ejecutar acciones específicas para un equipo. Entonces, era la principal diferencia que se encontraban. Entonces, en los conceptos antiguos, se conocía el DCS como aquel gran sistema de control robusto que era dedicado únicamente a los procesos. Sin embargo, en la actualidad, donde vemos este nuevo concepto del PLC como un sistema de control distribuido, pues lo vemos como la parte del sistema PlanPX de Rockwell Automation, que es un consolidado de un DCS como tal, ya que comprende todas las capacidades de los DCS como los conocemos y muchos más beneficios. Por otra parte, HMI, que refiere a la interfaz hombre-máquina o la visualización de estos sistemas de control, pues es otro de los conceptos que nos encontramos típicamente cuando hablamos de todo esto. Bien, dentro de los proyectos de migración de control obsoleto, cuando hablamos de sistemas obsoletos,
siempre caen a la mente unos conceptos que hemos aprendido a diferenciar con el tiempo. Uno de ellos es migración, que se denomina migración cuando se actualiza de una plataforma de control hacia una más nueva de la misma marca. Es decir, por ejemplo, hablando de la marca de Allen Bradley, pues migrar un PLC5 o un SLS500 a una plataforma de control OIX, ¿no? Es un ejemplo de migración. Cuando hablamos del concepto de conversión, pues hablamos obviamente de cuando migramos de una marca a otra. ¿Qué quiere decir? Que cambiamos un sistema de Delta, Siemens, Honeywell, Fisher, hacia una plataforma ya sea Allen Bradley o que sea en contrario, ¿no? Básicamente. Entonces, típicamente se conoce como conversión y pues se le denomina que es una de las más, que lleva una especialidad un poquito más alta, ya que al cambiar dos marcas, pues requiere cierto tipo de habilidades que hay que desarrollar. Y por último, para hablar de actualización, pues actualización se denomina típicamente solamente al subir la serie de una misma marca. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un sistema Allen Bradley, tengo un control OIX, pero tengo una versión L6 y pues lo requiero subir a una versión L7 o L8. Entonces, son tres conceptos que vemos típicamente en este tipo de ambientes de migración y conversión y actualización. Y pues a veces es importante diferenciar para saber a qué referimos, ¿no? Cuando necesitamos algo de esto. Bien. Punto importante, el por qué migrar o cómo sé yo que necesito migrar mi sistema de control o en qué puntos me puedo respaldar. Pues básicamente empezamos por los paros no programados. ¿Qué quiere decir? Que en esta parte, ¿cuántas ocasiones en nuestras plantas tenemos paros no programados, donde muchas veces es muy complicado rastrear el origen de la falla, ya sea que pues, el sistema de control no tiene la capacidad de rastrear esta falla, o típicamente nos encontramos que es un agente externo a nuestro sistema, que no lo tenemos monitoreado y hace que ocasione estos paros, ¿no? Entonces, el sistema se vuelve incapaz de hacer estas detecciones y pues nos provoca ciertas pérdidas, ¿no? Que no son buenas para nuestros empresas. Al hablar de altos costos de refacciones o escasez, pues obviamente si tenemos equipos de más de 10 años, 15, inclusive 20 años instalados, pues básicamente es imposible de que tengamos refacciones debido a que la mayoría de estos equipos electrónicos dejan de fabricarlos por algún tipo de componente en específico. ¿Qué quiere decir? Si mi tabla de electrónica de cierta tarjeta de control la descontinúan, es porque probablemente una pieza de esta electrónica dejó de fabricarse. Entonces los vuelve obsoletos y lo que requiere que se actualice. Sin embargo, cuando llegamos a encontrar ciertas refacciones de algún equipo de hace 10, 15 años, pues sabemos que los costos son muy elevados. Entonces, la alta demanda de estos equipos y la poca producción de los mismos, pues con nula producción porque ya no se fabrican, pues los vuelve muy caros, ¿no? Entonces, muchas veces es cuando volteamos a ver si conviene más actualizar un sistema de control o conseguir esta refacción. Bueno, hablando de la memoria de sistema limitada, bueno, sabemos que es muy importante para nuestras plantas historizar todos los datos que cruzan por él, ¿no? Saber consumos, guardar historial de lo que, bueno, hablando de consumos de agua, de energía, toda la data que fabrica mi proceso, niveles, vaya, todo lo que yo quiero saber de ellos, pues es un tema fundamental en las empresas. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos datos se incrementan y llegamos a una parte donde nuestro sistema de control pues, se vuelve ineficiente y presenta ciertas deficiencias porque se empieza a saturar esta memoria. Entonces, nos encontramos en la dificultad de que tenemos que borrar cierto historial de nuestro sistema de control para poder adoptar nueva información. Entonces, esto lo vuelve inviable ya que la información siempre es importante para nuestro proceso y no es bueno estar eliminando datos que podemos utilizar, ¿no? para revisar alguna situación. Difícil acceso al soporte. Bueno, como sabemos, nuestros sistemas de control de más de 10, 15 años, la mayoría eran instalados por los fabricantes de estos mismos sistemas de control.
donde básicamente ellos nos entregaban una caja negra del sistema y operaban. Sin embargo, no tenemos la facultad para nosotros modificar, configurar o hacer algo más fuera de los parámetros normales que nos dejaban modificar. Entonces, era un poco complicado que nosotros pudiéramos hacer un tipo de adecuación o soporte mismo para nuestras plantas. Entonces, traer a una persona de los fabricantes, que casi siempre eran extranjeros, a nuestras plantas, pues era costoso debido a que había que traer un especialista para resolver dicho problema, y también se sumaba el costo de pérdida por el paro de producción, porque al mismo tiempo nuestro sistema de control estaba detenido, estábamos dejando de producir, obviamente perdiendo dinero, y todavía le teníamos que sumar el costo de traer a este especialista. Bueno, hablando del sistema de control limitado al existente, también es un problema muy fuerte que enfrentamos en las plantas obsoletas. Es decir, pues nosotros tenemos un sistema de hace 10 años y nosotros queríamos integrar nuevos equipos, o inclusive si la planta quería crecer, agregar una nueva área o un nuevo sistema de lubricación o alguno en específico, pues esto lo volvía básicamente imposible, ya que nuestras entradas y salidas ya estaban completamente llenas. Entonces teníamos que en muchas ocasiones decidir si quitar equipo de control que estaba ya conectado o dejar el sistema nuevo fuera de nuestro sistema de control. Lo dejábamos operando con un sistema, con un controlador independiente, que yo no podía monitorear mi sistema de control, cosa que era totalmente ineficiente. Entonces, tener un sistema de control limitado, pues es una también de las razones fuertes, de una de las principales, del por qué se actualiza, se migra o se hace una conversión de un sistema. La garantía nula, bueno, como vimos, pues también al tratarse de equipo obsoleto de más de 10 años, pues básicamente no contamos con ningún tipo de garantía, hablando de software ni de hardware. Entonces, es obvio que esto genera un gasto fuerte al tener un paro no planeado, porque tienes que buscar esta refacción en caso de que se encuentre para poder sobrellevar esta situación y que tu sistema de control funcione. Entonces, es decir, que esta garantía nula que va pegada a la baja magnitud de refacciones que hay en el mercado, pues lo vuelve razones también muy fuertes o muy importantes para actualizar tu sistema. Porque encontramos que con lo que adquiero yo tal vez una tarjeta de control o una de red, tal vez yo pueda comprar todo un sistema, todo un rack nuevo, hablando de procesadores, tarjetas de red, inclusive a yo, de un nuevo sistema no actualizado. Entonces, son los balances que nos ponemos en la mente al momento de hacer esto. Y obviamente una de las razones más importantes, pues al mencionar todas las razones anteriores que estamos viendo y otras que puedan surgir, pues pueden detonar en un riesgo temporal o permanente en nuestro proceso o un área específica. ¿Qué quiere decir? Si me falla una parte del hardware y yo no lo puedo reparar y no hay refacciones en el mercado, probablemente me va a quedar con una parte de la planta ciegas, en el mejor de los casos. Y hablando de un caso ya mucho más grave, voy a detener mi planta por no poder conseguir la refacción y pues es una pérdida enorme, ¿no? Sabemos que detener plantas, principalmente las que son de proceso continuo, como la minería y algunas de las áreas manufactureras, entre otras, pues ocasionan pérdidas bastante considerables que inclusive llegan a perjudicar a cerrar dichas compañías, ¿no? En algunos casos. Entonces, el riesgo de la continuidad del proceso es muy importante. Y bien, y como vemos aquí en el gráfico, es una comparación de esta balanza, que todos estos puntos que mencionamos, cómo apesan, ¿no? Cómo marcan una deficiencia en nuestro sistema de control y eleva el costo de operación. Entonces, esto con los años, si tenemos un sistema ya obsoleto, lo vuelve muy deficiente. Tenemos grandes pérdidas, básicamente nos cuesta mucho operar y pues lo vuelve inviable, ¿no? Entonces, es hacer un proyecto de migración, conversión o actualización, pues es una inversión a corto plazo para mejorar estos puntos y mantener una optimización en nuestro sistema, que aparte de eficientar el proceso, pues ligera los costos de producir los mismos productos que elaboramos en las empresas. Entonces, esta es la razón de las fuerzas por qué debemos hacerlo.
En base a la experiencia que se ha tenido durante estos años que hemos ejecutado este tipo de proyectos y también apoyándonos en las mejores prácticas que realizan las marcas como Siemens, Broadway, Delta y otras marcas que utilizan los sistemas de control o distribuidos, pues básicamente se ha sacado una metodología que hemos implementado nosotros como ECN y nos ha funcionado muy bien. Básicamente se compone de 3 pilares que son HMI o la visualización, los módulos de entradas y salidas y los procesadores. Bien, como sabemos, pues aquí es un ejemplo de una arquitectura de un sistema de control distribuido, hablando específicamente de un sistema Bailey, donde cómo hacemos la metodología en la columna de la visualización. Bueno, nosotros tenemos básicamente el anillo que conforma esta red de control de Bailey, por ejemplo, y nosotros a través de un rack con un procesador nuevo y un gateway que comunica todas mis entradas y salidas a mi sistema nuevo, yo soy capaz de poner unas estaciones de control, de operación y de ingeniería para las modificaciones y pueda estar consultando ya en la nueva visualización, pues el sistema que está conectado todavía, ¿no? De la planta. ¿Qué nos ayuda a hacer de esta manera, esta metodología? Yo ya poner el nuevo sistema de control en las nuevas computadoras, servidores y la nueva máquina de ingeniería, pues ayuda a mi departamento de operación a que ellos puedan irse familiarizando en el nuevo sistema. Les permite interactuar, mover las nuevas aptitudes o las nuevas capacidades que va a tener el sistema que no tenían antes. Entonces la curva de aprendizaje baja considerablemente para el caso de la operación y obviamente facilita mucho la misma. Entonces, hablando de la máquina de ingeniería para la parte de mantenimiento, instrumentación y control, ya tener a la par esta conexión, pues también nos permite irnos familiarizando y poder estructurar de una mejor manera nuestro programa y nuestras configuraciones, ¿no? ¿En qué es la factibilidad de aquí? Que nosotros podemos ir haciendo en paralelo las rutinas y poder hacer simulaciones, ¿no? De nuestro sistema con el nuevo procesador, lo que nos permite tener la certeza de que nuestro proceso va a ejecutarse correctamente, ¿no? En los tiempos debidos y con las acciones correctas. Hablando de módulos de I/O, de entradas y salidas, vamos por el mismo caso. Teniendo la conexión al anillo anterior de Bailey, ¿qué es lo que podemos ir haciendo de forma paralela sin realizar ningún paro? Podemos ir agregando nuestros racks de entradas y salidas y ir llevándonos aquellas señales que el proceso no demanda en un tiempo continuo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un área de la planta, vamos a decir, la parte de la planta de agua de mi empresa, no funciona a las 24 horas y para 8 horas. Yo en esas 8 horas puedo aprovechar y empezar a cambiar las señales al nuevo sistema de control, sin perder la conexión del sistema anterior por lo pronto, ¿no? Entonces me voy llevando estas señales y pueden convivir el sistema nuevo y el sistema obsoleto con las señales compartidas, por así decirlo. Esto se puede hacer a través de diferentes medios, ¿no? Podemos hacerlo a nivel de cableado físicamente, a través de gateway de comunicación que pueden convivir entre dos protocolos, como puede ser un serial y un nuevo Ethernet. Y pues también se puede hacer a nivel de software, ¿no? Hay software que pueden crear estos puentes virtuales que les llaman, donde yo puedo utilizar una entrada o salida de mi sistema de control obsoleto y lo puedo poner en mi nuevo sistema, ¿no? Para empezar con esas pruebas. ¿Qué quiere decir? Yo me puedo llevar de un equipo, supongamos, yo me puedo llevar todos los interlocks y permisivos que pueden ser para arrancar una bomba, por ejemplo, mientras mi arranque de la bomba sigue conviviendo en el sistema anterior. Entonces, como mencionaba, esto puede llevar a que los dos sistemas trabajen de manera conjunta durante el proceso de migración y pues sin necesidad de realizar todavía un paro, ¿no? Entonces, sabemos que en el tema de operación continua, pues esto es muy, muy bueno porque pues, evita estar parando cada rato o inclusive sabemos lo complicado que para actualizar una parte del control tengamos que parar todo un proceso una semana o 2 semanas, ¿no? Entonces, eso no es viable. Entonces, con esta metodología logramos minimizar los tiempos de paro considerablemente. Entonces, esto es otra de las partes.
Y por último, los procesadores. Hablando de las señales que son de operación continua, que nunca se apagan, por así decirlo, tenemos que voltear a considerar que ya una vez que tenemos actualizado todo nuestro sistema de control, estas señales que nos quedan, que normalmente son pocas, representan casi siempre menos del 30%, perdón, se programa un paro, ahora sí, programado y planeado con todas las medidas necesarias. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo decir, incremento mi producción una semana antes de un paro para cubrir mi paro programado y no tener un retraso en mi stock o en mi producción que voy a tener para fin de mes, por ejemplo. O simplemente hacer la planeación y durante un paro de la planta que lo hacen por mantenimiento, que se planea de forma anual, pues yo intervenir a este equipo y llevarme ya las señales que me faltaron al nuevo sistema, lo que permite que ya el sistema quede en una plataforma completamente actualizado. Durante el proceso tuvimos la capacidad de estarlo actualizando y probando al mismo tiempo y pues poder correr ya de forma conjunta todas las señales en el nuevo sistema, ¿no? Entonces, reducimos los paros considerablemente con esta metodología. Bueno, obviamente al hablar de migración de sistemas, actualización o conversión, pues tenemos que hablar de la parte de los tableros de entradas y salidas. Pues durante la migración, pues muchas ocasiones nos encontramos con la panorámica de ciertos tableros, ¿no? Como se ven en las imágenes. Al tener un crecimiento descontrolado y desorganizado en nuestro sistema de control, pues nos lleva a llegar a este tipo de gabinetes, inclusive en ocasiones un poco más complicados de lo que se ve, ¿no? ¿Qué es lo que dificulta o cuál es el riesgo de tener un crecimiento desorganizado de esta manera? Obviamente, pues podemos ocasionar un accidente que tenemos que cuidar a nuestro personal, ese es un punto. Y obviamente otro es causar una falla fácilmente al tener un desorden de este tipo. Entonces, ahora imaginarnos si tenemos una falla en nuestro sistema y sabemos que está dentro de este tablero o gabinete, si en mi ingeniería o en mis cálculos o en mis listados de señales yo no lo tengo actualizado, esta información, pues obviamente me va a tomar más tiempo encontrar esta falla. Sin embargo, si yo tengo esto actualizado, pues lo va a facilitar mucho. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros para apoyarlos en esta parte? Pues obviamente de su sistema de control que ya está instalado, sacamos cierta ingeniería inversa, si es que ustedes no la tienen actualizada hasta el día de que se saque esta información. Entonces tomamos toda esta información y nuestro departamento de ingeniería que tenemos elabora la nueva ingeniería, obviamente, con todo el listado de componentes y distribución de cómo va en el tablero, los dibujos necesarios, el listado de señales, el diseño y los componentes que lo conforman, con todos los números de parte. ¿En qué nos ayuda a tener esta ingeniería actualizada? Pues obviamente nos facilita en que los ingenieros de control, tanto que ejecutan el proyecto de actualización o migración, pues tengan la certeza de qué es la señal que están modificando sin temor a cometer un error, ¿no? Saber que la señal que están tomando del listado es la que pertenece y poder hacer la compatibilidad en el nuevo sistema. Otro punto es que para el área de mantenimiento, el área de instrumentación, al momento de hacer una búsqueda de qué rack, qué módulo y qué número de señal tienen el listado de I/O, pues fácilmente se puede ir al tablero que lo ubica en el mismo listado y le puede decir exactamente dónde se encuentra esa señal, lo que hace mucho más eficiente el tema de un mantenimiento, inclusive de la detección de una falla. Entonces, esta información que es valiosísima para las plantas es una entregable que hacemos nosotros hacia ustedes y se hace de forma física, tanto digital, ¿no? Entonces, es lo crucial. Y aquí podemos ver un ejemplo claro. Aquí tenemos una parte importante. En un 80% de las migraciones o conversiones de control se reutilizan muchos gabinetes. Obviamente se hace una valoración de estos gabinetes para saber si están en condiciones óptimas para albergar el nuevo sistema, ¿no?, que va a llevar. Entonces, ¿qué se hace? Se toma toda la información de este tablero y se modifica, como vimos el ejemplo aquí, que es una migración de un PLC5, una conversión, perdón, de PLC5, una migración hacia el nuevo sistema de control OIX, reutilizando básicamente el tablero y la platina. Sin embargo, también hay otros casos que cuando la platina está muy dañada por tantos equipos que tiene, es posible en muchas ocasiones reemplazar esta platina
armarla en nuestros talleres certificados que tenemos en diferentes partes del país y poder reemplazar, llegar y modificar, nada más sacar la platina anterior y poner la nueva, ¿no? Entonces esto reduce los tiempos considerablemente, es por eso que el departamento de ingeniería pues, juega un rol muy importante. Bueno, hablar de proyectos de migración y conversión, pues también tenemos que hablar de diferentes herramientas que hay en el mercado, que son útiles tanto nosotros como compañía de integración, como para ustedes, nuestros clientes, que la pueden utilizar en un futuro. Esto va orientado a varias herramientas. Bueno, por aquí a la izquierda vemos un kit de migración de Rodwell que se utiliza para actualizar, para migrar de PLS5 a ControlLogix. Básicamente, ¿en qué se compone esto? ¿Cómo nos ayuda? Es que toma el cableado ya existente del PLS5 con sus peinetas y se colocan atrás de un panel que tiene este kit de migración. Entonces, lo que evita que tengas que volver a cablear señal por señal al sistema y con conectores rápidos de 36 pines, pues conectas el nuevo sistema, ¿no? Básicamente un rack de este tipo, como el que vemos en la imagen, te toma alrededor de más de 10 horas hacer una conexión. Con este kit de migración lo puedes reducir fácilmente a 2 horas, ¿no? Hacer este cambio de aplicación, hablando con este kit de migración para PLS5. Sin embargo, en el mercado nos encontramos con otras opciones específicamente para el cableado, como estas que se ven en las imágenes, para DCS como Bailey, por ejemplo, Fisher, Honeywell, algunas marcas. Desafortunadamente no hay para todas. Sin embargo, ¿qué se ha llegado o logrado hacer? Que a través de los diagramas de conexiones de estas tarjetas y de estos cableados prefabricados, perdón, que se logren poder hacer nuevos cableados, ¿no? Se fabrican nuevos y pues somos capaces de utilizarlo en un nuevo proyecto donde no existía esta herramienta para ese tipo de controlador o sistema de control distribuido y eficiente el tiempo. Como les digo, no es lo mismo meter un cable multiconductor de 12, 8 cables y hacer una conexión canal por canal a llegar a hacer con un conector rápido este cambio, ¿no? Entonces, eficienta mucho el tiempo de conexión para los proyectos. Sin embargo, hablamos de otros tipos de herramientas también, como existen los Gateway que vimos de Microsoft y otras marcas en el mercado, donde somos capaces de poder conectar sistemas de 2 protocolos de comunicación, algo que juega un rol muy importante porque sabemos que nuestros sistemas de control, en la actualidad, los ya obsoletos, pues tienen sistemas en su mayoría seriales o a lo mejor tienen un tipo de Modbus o los típicos maestro-esclavo. Entonces, al cambiar a una nueva plataforma donde ya se centraliza o se busca poner como base que sea una red de Ethernet, pues eso es como utilizamos estos gateways, ¿no? Que nos ayudan. Sin embargo, también hay otras herramientas que no vienen aquí en el slide, pero como son a nivel de software, ¿no? A ver, software que podemos probar las arquitecturas de control, hacer un barrido o una simulación rápida del sistema, y pues también nos ayuda al momento de hacer este tipo de implementaciones, y también los ayuda a ustedes a poder hacer pruebas en sus procesos sin la necesidad de hacer una intervención mayor, ¿no? Entonces es por eso que digo que estas herramientas nos ayudan a nosotros como integración para el sistema y también les ayudan a ustedes como parte de mantenimiento y mejora sus sistemas de producción. Bien, al hablar de beneficios de por qué actualizar o migrar los sistemas de control o hacer una conversión, pues nos encontramos con muchos, ¿no? Por mencionar algunos, pues hablamos de la flexibilidad. ¿A qué nos referimos nosotros como SN con la flexibilidad? Muchas ocasiones sus sistemas de control que tienen obsoletos, ustedes mismos o inclusive el sistema anterior tenía ciertas herramientas que ustedes utilizaban de una manera eficiente en sus procesos. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor ustedes tenían una herramienta en específico que les ayudaba, por ejemplo, a traerse información de manera automatizada con un clic, ¿no? En algo, o los ayudaba a traerse un reporte de forma automática. La flexibilidad que tienen los nuevos sistemas de control, por ejemplo, hablando de Plan PX y otros, es que te permite traerte tal vez esas herramientas y desarrollarlas al nuevo sistema. Obviamente, siempre se analiza la viabilidad de cuidando el performance nuevo. ¿Qué quiere decir? Yo te puedo traer la herramienta esa que tenías en tu sistema anterior,
siempre y cuando no perjudique a mi ejecución del nuevo sistema. Obviamente, nosotros los apoyamos a darle estas recomendaciones, e inclusive a veces es probable mejorar estas herramientas, ¿no? Entonces, esa es la flexibilidad que tiene hacer un proyecto de actualización o conversión. Hablando de expansión, bueno, como ya vimos, al ser una arquitectura abierta, ya más centralizado a Ethernet, que es lo que lo estamos todos migrando, actualizando, hablando de la red, pues es lo que teníamos como deficiencia antes. Ahora, como un beneficio, pues es poder traer nuevos equipos a mi planta. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una planta de producción y el día de mañana un espejo de esa planta con todos sus sistemas, es posible hacer una interconexión entre ellos y poder visualizar, monitorear y controlar las dos plantas desde un solo punto que se elija como cliente, ¿no? De poder elegirlo desde un puerto de control y centralizar todo, o dejar los dos puertos de control en cada planta nueva. Pero la arquitectura en expansión pues nos facilita esta apertura, ¿no? Que tiene para integrar varias plantas. Bueno, hablando de mantenimiento. Para los sistemas obsoletos sabíamos que teníamos ciertos criterios para la hora de hacer mantenimiento y cómo entrar al sistema, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer, por ejemplo? Teníamos que poner tal vez una USB que nos daba acceso a una licencia para poder conectarnos a nuestro sistema de control, para poder rastrear una señal o configurar una tarjeta o hacer otro tipo de modificación. Entonces, aquí nada más el tiempo que le invertíamos era bastante. Obviamente, pues también el tema de tener que usar un medio físico como una USB de licencia para poder entrar, pues también. Y el utilizar 3 o 4 software para hacer una sola operación, pues lo vuelve algo ineficiente. ¿Cómo mejora el mantenimiento? ¿Cuál es el beneficio que tiene? Al tener una máquina, típicamente los nuevos DCS o el nuevo sistema de control, que es una máquina de ingeniería, donde eres capaz tú como ingeniero de mantenimiento, instrumentación y control, o inclusive ingeniero de mejora, poder modificar, hacer adecuaciones, parametrizar, o inclusive agregar nuevas cosas desde la máquina de ingeniería. Y eso, cuando ustedes ya lo aprueban como clientes y como área de mantenimiento y mejora, pues todo esto ya se replica a las máquinas de operación. Entonces, esto ya cambia todo el paradigma. Ahora lo podemos hacer de una sola computadora a través de un mismo software y únicamente como tema de seguridad, pues agregar un usuario y un password para el área de mantenimiento, instrumentación, para que haga estas adecuaciones. Inclusive, en muchas de las operaciones que podemos hacer típicamente, o las configuraciones, como son parámetros de, por ejemplo, mover un parámetro de un instrumento, modificar su alcance, agregarlo o cambiar el parámetro de lectura de la información, se pueden hacer muchas veces desde la visualización. Desde un faceplate podemos hacer esas modificaciones, hablando con este usuario y contraseña para ustedes, ¿no? Entonces, muchas ocasiones ya no tenemos que ir hasta el controlador, entrar al programa, hacer la modificación, sino que lo podemos hacer desde la visualización. Entonces, esto eficienta mucho el tiempo para ustedes como área de mantenimiento e instrumentación y obviamente se les facilita mucho más. ¿Qué nos da tiempo como área de mantenimiento e instrumentación? A poder dedicarle el tiempo para hacer aquellas mejoras que su planta, ustedes ven en sus plantas, perdón, y pues dedicarle menos tiempo a acciones correctivas para mantenimiento. Entonces, nos da mucha más facilidad. Para hablar de transparencia, dentro de la metodología que hablábamos hace rato, pues está obviamente la parte de esto que hablamos como operación. ¿Qué quiere decir? Yo en los nuevos sistemas de control soy capaz de dejar la operación, ¿qué quiere decir? La filosofía de cómo opera la planta, que ustedes ya tienen, que sus operadores conocen de hace 10, 15 años, hasta el día de cuál al nuevo sistema de control. ¿Qué quiere decir? Otra vez, que la curva de aprendizaje de este operador, al migrarle un sistema de control o actualizarle, que es uno de los principales miedos o objeciones de los operadores, es que les cambies el sistema. Entonces, al poder traer las nuevas capacidades, una filosofía que ellos conocen, pues se adaptan mucho más rápido. Entonces, como les digo, la curva de aprendizaje para ellos se minimiza muchísimo y únicamente le dedican el tiempo a aprender las nuevas capacidades que tiene el sistema de control. Entonces, esto pues los ayuda mucho de una forma transparente. Al hablar de hardware,
actualizado, pues obviamente tenemos que hablar aquí del tema de, pues, de licencias vigentes y de alta disponibilidad. Bueno, hablando específicamente del lado de la visualización, como hablamos de computadoras, servidores, tablet, otros métodos que usamos como el celular, pues al tener un sistema vigente o actualizado, pues obviamente la disponibilidad del hardware que tenemos es muy alta, que existen en el mercado, su costo de adquisición, pues obviamente es mucho más bajo, y el tema de licencias, pues hay una gran variedad para utilizarlas. Hablamos de licencias que podemos usar para pocos equipos, para muchos equipos, inclusive para una planta completa de más de 5,000 señales, ¿no? Entonces, al tener el hardware actualizado, pues obviamente facilita mucho la obtención de estas partes. Bueno, hablar de refaccionamiento y soporte. Pues como sabemos, uno de los principales problemas de los sistemas obsoletos, pues es el tema del refaccionamiento y el tema del soporte del mismo. Entonces, ¿qué beneficio tiene actualizar o migrar tu sistema de control? Pues obviamente tienes equipo de última generación con sistemas vigentes en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que nos puede dar a nosotros o qué beneficio podemos tener? Nosotros como planta podemos tener un refaccionamiento sano. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener un stock en mi planta de los principales equipos que tengo en operación para, pues, tenerlos ahí para una eventualidad o inclusive para un crecimiento, ¿no? Para agregar nuevos equipos. Entonces, esto nos permite mantener un stock de bajo costo en nuestras plantas y que no nos esté siendo una merma, ¿no? Tenerlos ahí guardados. Sin embargo, al contrario, que sería adquirir de una forma descontrolada mucho equipo para tu sistema obsoleto porque falla constantemente, pues encarece obviamente la compra de este refaccionamiento y pues tu stock es básicamente está detenido ahí sin poder utilizarse, ¿no? Entonces, no tiene un ciclo rápido de uso, entonces pues esto lo hace ineficiente. Ahora, al hablar del soporte disponible, pues ya nos olvidamos del tema de la caja negra, ¿no? Que nos entregaba el fabricante antes. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Y SN les puede ayudar. Pues SN, gracias a las ubicaciones que tiene dentro del país y en otros países, pues tenemos esa cercanía con ustedes para poder darles un soporte de calidad en su sistema de control. Entonces, ¿qué hacemos con el soporte? Durante los proyectos, bueno, inclusive antes del proyecto, durante el proyecto y después de un proyecto terminado, tienen el soporte y el respaldo por parte de SN. Sin embargo, pues sabemos que este soporte llega a su fin en un punto, ¿no? Entonces, ¿pero qué se puede hacer? SN cuenta con diversas pólizas para diferentes alcances, pues donde los podemos apoyar con estos beneficios, con estos soportes. Entonces, ya esa caja negra desaparece, se entrega una caja abierta donde ustedes son capaces de hacer modificaciones y mejoras, pero también tiene el respaldo de nosotros como SN y el respaldo de las marcas, en el caso de Rodwell y otras marcas, para pues el respaldo de soporte, ¿no? En caso de que sea necesario. Ahora, al hablar de un sistema abierto, pues también nos encontramos mucho con esto. En las plantas, obviamente, se hacen mejoras y con esto llegan nuevos sistemas paquete. Por ejemplo, un caso específico, tal vez puede ser un sistema de lubricación que cuenta con bombas y algunos sensores que vienen ya específicos de una marca todo en conjunto. Y en muchas ocasiones nos quedamos con una operación manual o local porque no las podemos integrar. Sin embargo, al migrar y actualizar tu nuevo sistema de control, pues tener este sistema abierto te permite traerte esa información. Entonces, ya sea si comparten el mismo protocolo de comunicación, simplemente hacer una conexión a ese sistema paquete o a través de un gateway o un software jalar esos datos para poder monitorear y controlar desde tu sistema de control ese equipo nuevo que se agregó en la planta. Y por último, para hablar de otro de los beneficios, pues es el tema de la conectividad. ¿A qué vamos con esta conectividad? Pues obviamente hablamos de un sistema de última generación donde se recopila toda esta información, que la información en tiempo real es crítica y juega un papel muy importante en nuestros sistemas, pues nos permite poder tenerlo a la mano básicamente con esta conectividad. ¿Qué quiere decir? Si mi sistema de control obtiene un reporte de forma automática, fácilmente yo lo puedo replicar a través de un correo, a través de una carpeta compartida, pues a diferentes posiciones de mi planta. Se lo puedo dar al instrumentista, al gerente de mantenimiento, inclusive al director de la planta. Entonces permite una conectividad integrada y todas las posiciones tienen una
una información en tiempo real que pueden ayudar a las acciones o decisiones que tienen que tomar. Entonces, este círculo representa pues, parte de los beneficios, que son muchos más, que puedes obtener al migrar o actualizar o hacer una conversión de tu sistema de control, cuidando, pues obviamente, su proceso como una parte inicial, que es lo que se busca con estos beneficios, pero también lo que está atrás, que es su empresa, ¿no? Entonces, migrar un sistema de control, tienes todos tus beneficios para la operación, mantenimiento y toma de decisiones, cuidamos nuestro sistema, nuestra producción y pues obviamente cuidamos la empresa a la que pertenecemos. Entonces, son parte muy importante de lo que tenemos que tomar en cuenta. Hablando de experiencia, bueno, SN, como algunos saben, pues tiene 29 años de experiencia en el área de la automatización y muchos de estos años pues en la parte de migraciones y conversiones de sistemas de control. Para dar una panorama así general de lo que hacemos, básicamente en las industrias que trabajamos, pues podemos abarcar la mayoría de ellas. Una realidad fuertemente, tenemos proyectos muy grandes en el sector minero, hablando de todas las áreas de la planta, ¿no? Obviamente trituración, molienda flotación, donde hemos hecho proyectos de más de 5.000, 6.000 señales, con migración y actualización de más de 14, 15 nodos, ¿no? A su vez, también tenemos proyectos en el área química, donde somos capaces de hacer en el nuevo sistema de control esta programación o esta operación de forma de batch o de forma de receta. Es decir, pues yo programo recetas, lo que vuelve más eficiente mi sistema de operación, hablando de la industria química, y pues obviamente con un grado de seguridad mayor. Entonces, también tenemos proyectos en estas áreas que son muy críticos e importantes. No nos olvidemos del área de alimentos y bebidas, como el área de la operación, como el área cervecera y otras bebidas, pues en el tema de todas las áreas, ¿no? Hablando de la elaboración y el envasado, e inclusive la parte del empaque, ¿no? Entonces, en la parte de alimentos y bebidas, hablando de bebidas como tal, y también la fabricación de alimentos, como muchos que hay en el mercado, pues también hay esta experiencia en muchas partes de los procesos. Muchas veces son procesos auxiliares también, como es el caso de, por ejemplo, de las plantas de agua, que juegan un papel importante entre todas las plantas de alimentos y bebidas, pero también la mayoría de las ocasiones dentro de los procesos de elaboración como tal, donde pues sabemos que los estándares de calidad son muy importantes, entonces también los podemos ayudar con este tipo de proyectos. Y en los proyectos de la actualidad y que se han ido renovando con los años, pues son los temas de las migraciones o conversiones de equipos de alta demanda o alta seguridad, como son calderas, como son quemadores, e inclusive, por ejemplo, hablando del sector minero también, hablando de palas y perforadoras para tajo abierto. Entonces, son algunas de las industrias, sin embargo, no olvidemos que aquí también tenemos experiencia en muchas otras, como el tema de agua, el tema de plantas tratadoras, control de residuos y entre otras más, ¿no? Entonces, este es un overview de las industrias que podemos apoyarlos para realizar sus proyectos. Bueno, al inicio de la presentación veíamos que decía la presentación migración es la puerta hacia la industria 4.0. ¿Por qué tocábamos este tema? ¿Por qué la industria 4.0? ¿Y por qué migración es como la puerta hacia esa industria, ¿no? Bueno, como sabemos, en la actualidad, pues todos ya estamos volteando a ver a la nueva era de la industria 4.0. Que pues aquí estamos hablando de tecnologías como pues, datos en la nube, operación de robots más eficiente, disponibilidad de un teléfono, de datos y de tablet, ¿no? Entonces, al tener un sistema obsoleto, obviamente no vamos a poder llegar a este tipo de industria, a este tipo de revolución que estamos viendo en la actualidad. Entonces, al migrar o hacer una conversión de su sistema de control, pues seríamos capaces de llegar a esta industria, bueno, la llamada industria 4.0, a través de nuestros sistemas virtualizados, servidores, poder tener en tiempo real en una pantalla todos los datos, como pueden ser gráficos de consumo y los costos que me está generando esos consumos, todos mis STV de la planta, mis aplicaciones, mis reportes, y pues obviamente todo esto en tiempo real, cosa que eficientiza mucho la operación y como les dije, las áreas distintas de la empresa, como es mantenimiento e instrumentación, inclusive las direcciones. Y pues todo lo que también tenemos las bondades de esta información, que la recopilamos a través de un teléfono o una tablet, poder compartirla de manera instantánea
nuestros compañeros, ¿no? Entonces, es por eso que hablamos de la migración como la puerta hacia esta industria o el primer paso hacia ella. Y bien, como última diapositiva, SN, pues, verlo como su aliado de soluciones. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo los podemos apoyar nosotros como empresa? Bueno, hablando de visitas como primer punto, SN cuenta con diferentes posiciones dentro de la empresa que los podemos apoyar para hacer levantamientos en su planta, para tener la información necesaria para apoyarlos si ustedes tienen alguna de las situaciones por las cuales han pensado o quieren migrar, ¿no? Nosotros los podemos apoyar a hacer este levantamiento, a recopilar esta información y nosotros darles las recomendaciones. Bueno, eso nos ayuda a pasar al siguiente punto, que es el análisis. SN realiza un análisis de riesgo y un estudio de su proyecto apoyado por las buenas prácticas del PMO. Nosotros dentro de la empresa tenemos un área que es la parte de gestión de proyectos, está pegada a toda la metodología de las buenas prácticas. Entonces, teniendo su información de los levantamientos de su planta y teniendo este análisis y gestión apegados a una metodología de PMO, pues los podemos ayudar con la justificación de su proyecto. ¿Qué quiere decir? SN les ayuda a hacer este levantamiento, les hacemos las recomendaciones, entendemos su necesidad y podemos ayudarlos a ustedes a llevar este mensaje de valor a sus directores, inclusive a sus corporativos, para lograr que su planta opere en las óptimas condiciones con un sistema de control actualizado. Hablando de la ejecución, pues obviamente la ejecución, como decíamos, al seguir este camino y tener toda esta información a la mano, pues nos permite hacer una ejecución más eficiente, pues ya que podemos hacer las puestas en marcha, reduciendo los paros programados, minimizando riesgos a través de los análisis que hacemos y pues obviamente respetando todo el tema de las normas de seguridad que sigue cada planta, ¿no? Que tienen ustedes. Entonces, la ejecución pues se ve beneficiada y también por los otros beneficios que les presenté anteriormente. El entrenamiento. Bueno, al hablar de entrenamiento, pues SN durante el proyecto y después del proyecto se realiza una capacitación para el área de operación, para el área de información, en el caso de los de analistas de datos, el área de mantenimiento, instrumentación y control. Básicamente se hacen todos estos entrenamientos para que ustedes, nuestros clientes, se adueñen de su nuevo sistema de control. Tengan tan perceptivo este sistema que ya conocen y que tienen su experiencia, que el nuevo sistema de control les venga a dar ese beneficio inmediato también a ustedes como personal. Es decir, pues se van a adueñar de este sistema y obviamente ustedes van a poder hacer mejoras y eficientar todavía más y optimizar todavía más su sistema, ¿no? Entonces, esto va a pegar directamente a su proceso y pues todo eso beneficia a su empresa. Y pues por último, o un eslabón final, pues es la parte del soporte técnico. Como les digo, el soporte durante el proyecto y la ejecución se tiene. Sin embargo, una vez terminado SN los puede apoyar con soporte para las diferentes especialidades que se ven durante el proyecto, como puede ser, por ejemplo, el tema de control y la programación, el tema de la ingeniería, el tema de la administración de switches o la red como tal, pero también con toda la parte que viene próxima, ¿no? Es la parte, por ejemplo, a lo mejor de Industria 4.0, toda la parte de información y todo lo que se tiene que recopilar. Entonces, eso es todo de mi presentación. Espero que haya sido de beneficio para ustedes y hayan tomado puntos importantes para poder apoyarlos en su planta y pues yo quedo a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy bien. Vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Ya tenemos una pregunta de Tamara Castillo. Pregunta, ¿la topología siempre será en anillo para una eficiencia? Para un beneficio, decías, no escucho. Sí, la topología siempre será en anillo para una mejor eficiencia. Esa es la pregunta. Bueno, para hablar de eficiencia, hablando de la arquitectura de red, dentro de un sistema de control robusto, sí, la redundancia es un punto de mejora. Obviamente tenemos como tema importante esta facilidad de que si falla de alguna manera el sistema, tenga una segunda
un segundo evento. La redundancia, podemos hablar de toda la arquitectura, hablando de un servidor, hablando, o sea, desde la visualización, nuestro sistema de control, hablando del procesamiento, y obviamente nuestros dispositivos de campo. Obviamente representa una mejora y es una recomendación que se hace. Sin embargo, no es del todo lo que siempre se implementa. Obviamente hay equipos donde ustedes como clientes me pueden decir, ¿sabes qué? Este equipo no es crítico y yo puedo hacer una conexión estrella simple a ese equipo para que no me demande más mi red, ¿no? En este caso. O no hacer una adecuación innecesaria a una parte de la arquitectura. Sin embargo, como tema general, sí es una recomendación en procesos críticos, ¿no? Entonces, el tema de la redundancia sí juega un papel crucial para el proceso de los sistemas de control. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Espero que haya quedado clara, que haya aclarado, ayudado un poco a ya no tener esta duda. Complementando un poco lo que comenta Jorge, hay diferentes topologías que puedes tener en tu arquitectura de red. Si tú tienes un sistema actualmente con el que ha estado operando tu planta, en donde no tiene redundancia ni en servidores, ni en controladores, ni en red, pero al momento de hacer una migración se necesita una alta disponibilidad y una tolerancia a fallas mejor para tu sistema. Entonces ya se habla sobre redundancia como una topología en anillo o redundancia en anillo o redundancia en estrella, diferentes topologías de acuerdo al análisis que se haga. Además de eso, la redundancia en PLC, en controlador, perdón, o en servidores. Todo depende de qué tan crítico es tu sistema o qué tantos problemas hayas tenido anteriormente y el cliente se sienta más seguro y el proceso así lo necesite. Básicamente es eso. Hay otra pregunta, Jorge, de Oscar García. Para el proceso de generación, permíteme. No escuché, ¿por el proceso de generación? Ajá, para el proceso de generación eléctrica. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Si tenemos esa... ¿Tienen alguna plataforma específica? Ok, bueno, aquí hablando de generación, hablamos de sistemas que tienen, conocemos muchos sistemas, obviamente, que tienen ya equipos dedicados, ¿no? Para cierto tipo de generación, dependiendo, ¿no? Termoeléctrica, hidroeléctrica o generación eólica. Hay en el mercado distintos dispositivos que están dedicados específicamente para esto. Obviamente, en el análisis que se hace en las plantas de generación, pues obviamente se cuida que se utilicen muchos de estos dispositivos, ya que su alta demanda, por ejemplo, en el caso de una turbina, en el caso de una generación, es un juego crítico, obviamente. Sin embargo, hay otras clasificaciones dentro de la generación de energía, donde se pueden usar equipos, vamos a decirlo, generales de control, por así decirlo, un controlador, no sé, a lo mejor un ControlLogix del lado de seguridad o un GuardLogix, que es el controlador de seguridad para ciertos criterios del proceso de generación. Sin embargo, va pegado el análisis. Sí, obviamente nosotros sí recomendamos, según el análisis, utilizar dispositivos que son dedicados para algún tipo de equipo específico en la generación. Sin embargo, el sistema de control general de la planta puede llevar un sistema, por ejemplo, de Allen Bradley, por ejemplo, por decirte uno. Sin embargo, pues sabemos que hay dispositivos dedicados que pueden convivir en este sistema. Entonces, depende del análisis. Si hay equipos propietarios para una especificación del proceso de generación, y obviamente se revisa en este análisis, ¿no? Entonces, sin embargo, sí es posible mantener un sistema robusto y general con un sistema de control, vamos a decirlo, no dedicado a la generación. Pero todo depende del análisis que ejecute y que lleve su sistema. Gracias, Jorge. Complemento también, Oscar García, en la respuesta de Jorge. Depende, así como bien lo comenta Jorge, se hace un análisis de riesgo para hacer la gestión en la parte del desarrollo de proyecto. Depende mucho
de en qué estemos trabajando. Por ejemplo, tenemos muchos hornos en ciertos procesos de la generación eléctrica, si estamos hablando de vapor. Esos hornos, para hacer una migración se hace un análisis de riesgo. Obviamente se van a utilizar componentes para la sustitución de este sistema o la migración o la actualización basados en TV o basados en SIL 2 o 3, dependiendo de lo que el análisis de riesgo nos arroje en ese momento. Pueden ser diferentes marcas. Usualmente los que hemos visto para calderas, perdón, para las calderas, es con Emerson, es con Bailey, inclusive hemos visto sistemas pequeños con Rodwell, con Siemens, y todos ellos pueden cumplir con la normativa. Otro de los casos es cuando estás hablando de una turbina. La turbina se divide en la parte de operación, pero también en el tema de seguridad con el sistema de vibraciones. Nosotros, al ser una empresa integradora, pues conseguimos el sistema de vibración para actualizarlo, que se conecta a un sistema de control para que, aunque sean independientes, puedan convivir en una sola plataforma, en un sistema, en un solo HMI. Entonces se necesita hacer todo este tipo de análisis para poder darle seguridad al cliente y obviamente también darnos seguridad a nosotros antes de poder avanzar en la ejecución de un proyecto. Ojalá que haya quedado aclarada tu duda, Oscar. Jesús Valenzuela pregunta: Jorge, al realizar la migración de PLC 5 a ControlLogix con el kit de migración, ¿se requiere modificar el programa o ese quedaría igual? Bueno, hablando del kit de migración, el kit de migración nos permite básicamente nada más en la parte, bueno, nos ayuda más en la parte del cableado, en la parte física. El programa sí se tiene que actualizar, obviamente hay que cambiarlo. Sin embargo, también hay ciertas herramientas de software que nos pueden ayudar a esto. Sin embargo, el desarrollo de la mejora pues, viene también dentro de la programación. Entonces, nosotros como integradores, la recomendación siempre es hacer todas las mejoras posibles en el programa para eficientar esto, obviamente. Entonces, el kit de migración se enfoca básicamente en la parte del cableado. O sea, nos ayuda a tomar, vamos, imagínate que tomas la peineta de 36 pines, quitas todo tu kit de migración, quitas todo, perdón, tu PLC5, pones el nuevo kit con el controlador y reubicas ese peineta dentro del nuevo ControlLogix. Entonces, básicamente es lo que te ayuda el kit de migración. Sin embargo, hay otro software dentro de la canasta de Rodwell que nos pueden ayudar. Existen unos para comprobar la arquitectura, que hace una simulación y corre el programa, y otros que nos ayudan con la lógica. ¿Por qué no? Entonces, son diferentes componentes, pero el kit de migración parte de esta parte, ¿no? La parte física, que es la parte inicial. Y aquí hay que tener ciertos criterios que nosotros te podemos ayudar, ¿no? Si gustas más información, ¿no? Nos puedes decir, donde hay que tomar criterios como el tema de dimensionamiento de tu tablero, porque pues obviamente al utilizar ciertos kits de migración, pues hay que considerar otros temas físicos, ¿no? Entonces, esa básicamente es la funcionalidad de este kit. Gracias, Jorge. Jesús Valenzuela, espero que haya quedado claro, si no, con toda confianza, como bien lo comenta Jorge. Otra pregunta de Edwin Ramírez: ¿qué procedimientos o herramientas usas para la migración del programa de PLC para que sea confiable a la hora de la puesta en marcha? Ok, bueno, como les digo, hay diferentes en las herramientas, hay diferentes software que nos ayudan a tomar ciertos programas de diferentes marcas y diferentes modelos, por ejemplo, PLC5, que nos ayudan a ejecutar esta lógica, a llevarla a un nuevo sistema, por ejemplo, ControlLogix. Sin embargo, lo que hace este software es interpretar los arreglos. ¿Qué quiere decir? Todos los arreglos que hacíamos con anterioridad, pues nos trae el nuevo sistema en su lenguaje, por así decirlo, actualizado. Sin embargo, esto es uno de los software que se usan, que hay varios para diferentes tipos de programas. Sin embargo, la mejora donde nosotros usamos librerías a través de herramientas como PlanPX, que tenemos librerías ya prefabricadas para
para las diferentes instrucciones, donde pues, nos ayuda mucho para el tema de la integración en el programa. La parte que nos ayudan estos software es a interpretar esos programas que están en el sistema de control obsoleto para poder hacer el nuevo desarrollo. Sería un poco, no sería tan eficiente tal vez tomar ese software que nos da tomar ese programa que nos da el software, porque realmente no presentaría un beneficio, ¿no? Para tu nueva operación, porque realmente te estás trayendo el sistema tal cual y pues no tienes esa mejora, ¿no? Entonces, hablando del Plan PX como una herramienta, hablando de el IAB, que es un software de Rockwell, ese nos da un potencializar para usar las librerías para poder hacer esta programación mucho más sencilla. Te estoy hablando que estas librerías, tú para un control dedicado, por ejemplo, para un equipo, pones un bloque de programación, ese bloque ya viene preconfigurado con un faceplate para tu visualización y únicamente lo que tienes que hacer básicamente es ponerle el nombre a los equipos que coincidan para poder hacer la programación, y esto detona una mejora importante desde el nivel de programación, ¿no? Entonces, nosotros impulsamos fuertemente el uso de estas librerías porque aquí vienen las mejoras para todos los ámbitos, ¿no? Vienen mejoras para programación, vienen mejoras de configuración, y esto beneficia a varias posiciones dentro de su empresa. Beneficia al operador, beneficia al área de mantenimiento y al área de instrumentación y control que hace mejoras. Entonces, diferentes software que te podemos ayudar sin problema a buscar cuál es el que te puede ayudar a ti. Gracias, Jorge. Complementando un poco lo que dice Jorge, él mencionó sobre la herramienta. Pero el procedimiento que nosotros hacemos, si nos regresamos a la diapositiva en donde se ven las diferentes etapas de una migración, hablando de un sistema de control distribuido. Cuando nosotros hacemos una migración de HMI, dejamos el SCADA que tiene actualmente la planta y ponemos en paralelo el sistema nuevo de HMI. ¿Para qué? Para que el operador empiece a familiarizarse con ese sistema. Además, encuentre fallas de una y la otra. El sistema sigue funcionando. Están funcionando en paralelo. Lo mismo pasa con el controlador. Jorge Rovira tiene algunos casos algunas experiencias en ese aspecto, en donde pone el procesador en paralelo para asegurarle a nuestro cliente y al proceso que los lazos de control están funcionando de la mejor manera, tanto en velocidad como en eficiencia del lazo de control. Entonces, en cada una de las etapas se hace cierta redundancia con el sistema anterior y el sistema nuevo, sin quitar el sistema anterior hasta que el sistema nuevo esté funcionando completamente. Ojalá haya quedado claro eso. Cualquier duda, con toda confianza. Listo. Muy bien, no sé si haya alguna otra duda o comentario. Con toda confianza. Muy bien, Jorge. Ingenieros, muchas gracias por su atención. Con esto nos despedimos. Tienen ahí nuestro contacto de Jorge Rovira. Cualquier duda o comentario, con toda la libertad, por favor envíen un correo o contáctenos directamente a su teléfono para clarificar cualquier duda que tengan. Cuenten con todo el apoyo, como bien se comentó a lo largo de esta presentación, en hacer una visita en su planta si tienen alguna necesidad o alguna clarificación de algún proyecto que estén ejecutando y tengan alguna duda de cómo lo estén haciendo, con toda confianza pueden contar con nosotros. Muchas gracias y que tengan excelente día. Muchas gracias. Buen día para todos. Nos vemos.